tardes a todos y todas. Queremos darles la bienvenida a la charla magistral de inauguración del encuentro Cátedra Cinemateca, que en esta tercera edición está abordando las narrativas, memorias del pasado reciente. En la tarde de hoy pues vamos a tener a Ricardo Toledo con la charla magistral Ojos en los Ojos, expresar la visión. El encuentro Cátedra Cinemateca es un espacio de un poco como para dialogar alrededor del cine y el audiovisual latinoamericano. Y este es, digamos, un espacio que es como antesala a la cátedra habitual que año a año durante las últimas 9 ediciones, hemos organizado un asocio con la Universidad Javeriana, la Universidad Central, la Universidad Agustiniana, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Rosario y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, quiero presentar al profesor Ricardo Toledo. Él es profesor e investigador de tiempo completo y coordinador del área de Historia del Arte en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana y también de la maestría en creación audiovisual. Es editor de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas Mabae, de la misma universidad. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Monterrey, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Bosque, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. De formación es artista plástico con énfasis en teoría, maestro en artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en filosofía de la Universidad del Rosario y investigador en historia y teoría del arte y estética con interés en problemáticas asociadas a las relaciones entre el arte y la resistencia, arte, vida y cotidiana. Entonces, pues nada, Ricardo, quería darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Cinemateca de Bogotá. Y ya pues quería como dejarte para que nos introduzcas en esta charla. No quería como presentar el resumen de tu ponencia para que tú de una vez nos introduzcas en la ponencia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y pues el honor de estar abriendo esta cátedra con esta charla magistral. Quiero empezar a presentar esta charla magistral primero aclarando que no es una investigación terminada y por eso me parece también muy rico esta oportunidad de hacerla. Es una investigación en proceso y por otro lado también contarles desde dónde vengo pensándola. Por un lado, la experiencia como profesor en la maestría en creación audiovisual de la Universidad Javeriana ha sido fundamental porque al interior de la maestría hemos tenido fuertes discusiones sobre cuál es el tipo de trabajo y de investigación que se hace en una maestría en creación audiovisual, qué es lo que compete y lo que no compete a lo audiovisual, y también qué esperar de los formatos, la técnica y las formas de circulación del audiovisual, qué es lo que deben hacer los estudiantes de la maestría o los egresados. Seguir una cadena que ya existe de producción y de técnica o realmente cuestionarla y llevarla a la interrogación y a sus límites. Y por otro lado también, a partir de otro proyecto que también estamos haciendo con el Departamento de Artes Visuales, que es una colaboración con CIP, con Canal 13 y otras organizaciones indígenas de Colombia, que es el proyecto El Buen Vivir, que pues se ha manifestado ya, vamos para la tercera temporada de una serie de televisión de Canal 13 que parte del principio de televisión propia, con pueblos indígenas de Colombia que están haciendo programas de televisión para presentarle al país su pensamiento alrededor de una idea que de pronto ha englobado los intereses de los pueblos actualmente, los intereses contemporáneos de los pueblos indígenas de Colombia, que es el de buen vivir, que a propósito los invito a mirarlos. Ya hay 2 temporadas acumuladas y se está produciendo la tercera. Ojos en los Ojos es un título que se me ocurrió a partir de la invitación que muy amablemente me hicieron a hacer esta charla, porque había recordado algo que había leído hace tiempo en un libro no tan conocido en nuestro contexto que se llama El Criticón, de Baltasar Gracián, que es como Baltasar Gracián es como uno de los protofilósofos de la historia de España. Algunos dicen que es la contraparte española de René Descartes, y algunos también plantean que es la anticipación de, por ejemplo, Baruch de Spinoza, sobre todo en torno a un tipo de filosofía que más adelante llamarán perspectivismo. Se trata de un pensamiento que se ubica en las diferencias de quien lo enuncia y a partir de ellos establece una relación diferencial con la verdad. En el Criticón de Baltasar Gracián
hay dos personajes que representan como dos facetas de la vida humana. Uno es Andrenio, que representa al hombre en general, al hombre hablando, y el otro es Critilo, que es el juez. Esos dos personajes son rescatados y empiezan a conocer España, y en una parte del libro se encuentran con un personaje extraño que tiene muchos ojos en todo el cuerpo. Y ellos empiezan a hablar con él y dicen, bueno, ¿cuál es la utilidad de tener tantos ojos? Los ojos de la cara están bien porque son para ver, pero todos los otros, entonces empiezan a decir por qué hay que tener ojos en la espalda y él empieza a decir por qué, ojos en los brazos, ojos en las piernas. Y llega un momento en que él también plantea entonces que también hay que tener ojos en los ojos. Y precisamente aquí, de aquí salió la inspiración para titular y para orientar esta charla de hoy, cuando este gigante extraño de muchos ojos les dice a ellos también que hay que tener ojos en los mismos ojos para mirar como miran. Esta idea de mirarse mirando es una idea que está a la orden del pensamiento entre el siglo XVII y XVIII y forma parte del camino de la modernidad que está también relacionado con la colonia europea en América y que también la vamos a ver fuertemente representada en René Descartes. El filosofar desde la mirada, el pensar críticamente, el acto de mirar como un acto de pensar que estamos mirando. Y por otro lado, preguntar si es posible que nosotros seamos conscientes de que estamos mirando o realmente al mirar, miramos y no somos conscientes. Ese enredo de ojos en los ojos me llevaba pues, a algo que me permitió entender y me ha permitido plantear el problema audiovisual, comenzando el seminario de investigación de la maestría en creación audiovisual de la Javeriana. Parte de un comentario que hace Giorgio Agamben de un libro de René Descartes llamado La dióptrica, que en un momento, en un espacio, se refiere al acto de mirar y se imagina un experimento extremo del acto de mirar. Y es el siguiente. Voy a leer la cita textual que hace Agamben de René Descartes y vamos mirando un poco en la imagen lo que va pasando. Este es el experimento. Si tomando el ojo de un hombre recién muerto, o en su defecto el de un buey o algún animal de gran tamaño, se cortan cuidadosamente hacia el fondo las 3 pieles que lo recubren, de modo que una gran parte del humor que allí se encuentra quede al descubierto, sin que ninguna parte se vuelque hacia afuera, y luego, habiéndolo recubierto de algún cuerpo blanco tan transparente que la luz pueda pasar por allí, como por ejemplo un trozo de papel o una cáscara de huevo, en la región RST, la que ven ustedes en azulito, se pone este ojo en el hueco de una ventana abierta para ese propósito como en Z, de modo que éste sostenga la parte anterior BCD, vuelta hacia el lugar donde se encuentran diversos objetos, V, X, Y. Iluminados por el sol. Y la parte posterior en la que se encuentra el cuerpo blanco, RST, vuelta hacia el interior de la habitación P, donde ustedes se encuentren y en la que no debe penetrar luz, otra luz que la que podría filtrarse por el ojo. Todas las partes de la cual desea ese son, como se sabe, transparentes. Hecho esto, si miran el cuerpo blanco RST, verán, quizá no sin admiración y placer, una pintura que representará muy ingenuamente en perspectiva todos los objetos que están en el exterior. A partir de aquí, Giorgio Agamben escribió un bellísimo y muy lúcido ensayo que se llama El yo, el ojo, la voz, para establecer una pregunta de si es posible acceder al yo, que el yo pueda pensar el yo mismo, y a partir de estos experimentos críticos del barroco, que son imaginar que se puede separar el ojo, el acto de mirar del acto de pensar que estamos mirando. Y podríamos llegar a un momento del pensamiento que sería pensar que estamos pensando, ver que estamos viendo, sentir que estamos sintiendo. Un poco llevando como al extremo sería la experiencia radical de existir existiendo, pensar pensando. Ese experimento radical obviamente es un experimento de la imaginación, pero si ustedes se dan cuenta de toda esta tecnología orgánica que cuenta con este ojo y esa posibilidad de separar el ojo, el acto de mirar
del acto de pensar, lo vamos a mirar más adelante en el origen con el que ciertos pioneros del arte del videoarte, empiezan a usar la tecnología que conocemos como video para llevar a cabo esta conciencia del acto de mirar. Y este experimento extremo de Descartes en la dióptrica vendríamos a ver sin necesidad de hacer toda esta cosa tan grotesca de arrancar el ojo y hacer todo esto, pues básicamente la cámara es un ojo distante del cerebro que nos permite mirar que estamos mirando. Experimentos como estos de Peter Wiebel, el sándwich sin fin, en este video no es importante el audio, ahorita nos estaba pasando eso cuando estábamos cuadrando la cámara, la imagen del espejo infinito, y con el problema del delay. Básicamente lo que estamos viendo aquí es un acto sencillo, él se sienta a mirar la pantalla del video, pero monitor y cámara se sitúan paralelamente, de tal manera que se crea ese sándwich infinito y se crea además y se hace evidente la divergencia de tiempo, de tal forma que se va sumando y vemos entonces en diferido cómo una realidad está a una distancia de tiempo mínima de la otra, pero se va sumando ese tiempo y finalmente la alteración de la transparencia de la cámara y la puesta en evidencia de la demora mínima que tiene el acto de ver, el acto de captar con el acto de transmitir, pues hace evidente que tenemos ante nosotros una posibilidad de tener una tecnología que lleva, que nos hace conscientes de pensar el acto de mirar. Otro de esos experimentos extremos de Peter Wiebel es esta escultura de agua. Otra cosa que va a permitir el video, y fíjense una cosa, son experimentos de los 70s, que no lo permitía el cine, o no se podía hacer tan evidente en el cine, era el acto de hacer pausa, o de pausar, lo mismo que se puede hacer también en el momento de que una cámara transmite y el monitor evidencia una cámara capta y el monitor transmite, simultáneamente pues eso no lo puede hacer el cine. El cine tiene una demora larguísima que lo hacía de pronto más pariente del teatro en su momento, conceptualmente, mientras que el video sí se hace más pariente de estos experimentos extremos de pensar el acto de mirar. Esa idea de ojos en los ojos, para ser conscientes de que estamos mirando, me lleva a postular como una gran pregunta sobre lo que sería problematizar audiovisualmente el mundo, la realidad, el mundo histórico, el mundo físico, el mundo del sujeto. Desde el problema del sujeto que establece el barroco hasta el problema de la realidad y del poder sobre la realidad que establecería de pronto ya el siglo XX post-Guerra Fría o en plena Guerra Fría y de ahí para adelante hasta la contemporaneidad. Y se trata de introducir en una tecnología que cada vez busca más evidencia, más transparencia y más limpieza, y que hoy en día la vive obsesionada con la alta definición, la introducción del ruido mismo de la tecnología se convierte en un acto de pensar, y el borramiento de ese ruido se podría convertir precisamente en la trampa que nos hace olvidar que estamos pensando o nos hace borrar el tiempo de mirar del tiempo de pensar y pues puede contribuir a establecer una cadena de poder a través de invisibilizar la tecnología por medio de la transparencia de la alta definición. Lo que quiero defender en esta charla es la importancia del ruido, del defecto, de la alteración del orden y por otro lado denunciar también que cuando nosotros defendemos el respeto por los formatos de producción y por los formatos de exhibición y por los formatos de narración, pretendiendo que son neutrales, la cuestión, esa ortodoxia técnica del audiovisual no es para nada neutral. Se trata de la técnica al servicio de un sistema de dominio de la realidad que busca borrar la forma como está estructurando nuestra vida. Y estas puestas en evidencia van por otro camino. Este es otro experimento del 73 vuelto a montar posteriormente, ustedes verán que el video es más reciente, que se llama observación de la incerteza de la observación. Precisamente empieza a plantear aquí una serie de circuitos entre cámara que registra, monitor que transmite,
en tiempo real, pero también entonces introduciendo el delay, de tal forma que la demora, el defecto del tiempo, haga a los visitantes conscientes de la distancia que hay entre la realidad y la representación de la realidad. Es un experimento para visibilizar básicamente esto. También esta tentativa de este experimento extraño que forma parte de la tradición de la pregunta por la subjetividad en Occidente a lo largo del mundo moderno, llegando al siglo XX, nos permite entender también por qué la necesidad de hacer esos experimentos cuando se hace popular o se hace por lo menos masiva la tecnología del video, por qué los artistas lo llevan a ese lugar, qué sentido tiene hacerlo. Uno de ellos es Peter Wiebel, el otro fundamentalmente también es Bruce Nauman, que inserta precisamente el problema del sujeto, la representación en el video y también la posibilidad de pensar y ver en esas relaciones. En Bruce Nauman vamos a ver, por un lado, como ciertas manifestaciones del papel del arte o ciertas posiciones tomadas con respecto al papel del arte. Esta es una obra como muy famosa de él, que hace una referencia al pensamiento de Ludwig Wittgenstein, el filósofo, planteando pues una sentencia con la que él asume el problema del arte. El verdadero artista ayuda al mundo a revelar verdades místicas. Tengamos presente que la etimología de místico, mistein, deriva del griego el significado de cerrar los ojos. Y que por el otro lado video, la etimología de video viene del latín y significa yo veo. El yo veo y el cerrar los ojos se encuentran aquí en términos de que en el acto de ver se revela aquello que sería invisible del mundo. Hay una serie de experimentos de Bruce Nauman que parecen de pronto simples juegos de travesura con el video, pero son alteraciones que son bastante importantes. Que es cojear en el estudio, tampoco es importante el audio, tiene audio, pero el audio es el ruido de los pasos. Pero pensemos lo que tiene aquí, la inversión de la cámara, la inversión de la perspectiva y el movimiento extraño que él hace frente a la cámara también, que es repetido en la soledad, que básicamente está llevando la imagen a la extrañeza y la imagen registrando la vida a un lugar de extrañeza que simplemente, o no simplemente, nos conduce a empezar a pensar que debe haber algún contenido en ese acto repetido y que se acerca al absurdo. Otro de esos experimentos, Revolving Goo, que también entonces juega con la inversión de la cámara y sin muchos trucos técnicos, básicamente voltear la cámara que registra para que al transmitir la imagen también quede invertida, en este caso en un proceso de colgar. De nuevo, es la tecnología de ver en relación con el acto de vivir y por otro lado en un tercer momento cuando miramos con el acto de pensar lo que estamos viendo, en la posibilidad que nos da la tecnología del video de separar el acto de ver del acto de pensar, en términos de un problema existencial, o sea, llegar al yo, llegar a saber que estamos existiendo y llevar a saber que existir es un problema y que el pensamiento puede acceder a hacerle preguntas al acto de existir mismo. En esto sí es importante el audio. Este video se llama Lip Sync, pues el sentido que tiene es muy claro, lo que va introduciendo él es como un ruido. ¿Será que podemos poner audio? Lo que se puede notar es que video y audio van con una
leve alteración de tiempo, de tal forma que el lip sync se va descuadrando y se va descalibrando al punto en que ya vemos y oímos en dos niveles distintos y se separan y se disocian lo que vemos y de lo que escuchamos, de nuevo, como esa relación de representación de la realidad. Esto va sumado también al otro hecho, que es invertir el retrato de la cabeza, quitándole el lado naturalista, para que entonces en esa desnaturalización podamos llegar, acceder a pensar el mismo hecho de existir. Pensemos, estos experimentos están ligados con una gran pregunta de Occidente, y es cómo acceder mediante el acto de visión a pensar el yo por sí mismo. Y en un experimento extremo que solo era imaginable en tiempos de Descartes o del Criticón, como un ojo adicional que nos permite estar adentro de otra cámara para mirar el acto de mirar. En este caso decimos, esta es una tecnología que es ese ojo exterior que imaginaba Descartes en la dióptrica. Así entonces también encontramos, por ejemplo, esta relación de tiempo real que tienen las cámaras de vigilancia con los monitores que van transmitiendo lo que van haciendo ellas, pero si el artista altera esta relación paralela de tiempo con el delay, de tal forma que entonces la persona que viene a ver en la pantalla lo que supone que está representando la cámara, pero este tiempo está alterado, pues por supuesto hay una especie de vértigo de tiempo en el cual la persona no es atestiguada por la tecnología, por lo tanto la tecnología declara que esa persona no existe. Y pensemos todas las interpretaciones que puede tener eso y todo, además todo lo que nos puede conducir a pensar el uso del acto de visión para negar que alguien existe. Si nosotros pensamos en lo que está pasando en estos días, los movimientos sociales y los actos de representación que hace el poder con respecto a ellos, pues precisamente el esfuerzo de borrar borrar los delitos del poder, por ejemplo, mediante el no permitir el acceso a la representación o disociar el acto de ver del acto de pensar lo que se está mirando. Por supuesto que estos experimentos tan abstractos iban apuntando a advertirnos el gran poder encerrado en la representación, en la captación de la realidad y su transmisión. Pues miremos todo lo que hoy en día hacen las cámaras de vigilancia en términos de convertirse también por un lado en indicios policíacos para ir tras las personas buscadas, y por otro lado también convertirse en pruebas judiciales que demuestran que cierto acto estuvo en la realidad porque las cámaras lo lograron registrar. Y básicamente lo que está ocurriendo es eso, una leve demora que se va sumando y sumando y sumando de tal forma que logra alterar y producir un vértigo en el que la persona está pensando que está viendo, pero se crea una discrepancia entre pensar que se está viendo y lo que se está viendo. Este es tal vez más evidente y más por lo esquemática, es un corredor en el cual está la cámara que muestra a la persona entrando, pero también la persona al fondo llega a ver lo que los monitores mostrarían de esa persona entrando allí, pero pasada por el proceso de delay en el tiempo real. La misma persona entra, entonces se supondría que esta simultaneidad del tiempo real debería rubricar la existencia suya en el espacio-tiempo. Y lo que pasa entonces es que en ese momento la confusión parece hacer una denegación de lo que pasa en realidad. ¿Qué pasa si nuestra mente percibe una negación en la representación, pero nuestro cuerpo tiene otra información que es afirmar en sí mismo el estar viviendo? Y se produce esa discrepancia entre una y la otra. Esto abrirá un montón de preguntas sobre el uso y el poder que podría tener esta afirmación o esta denegación de la realidad por medio de la representación. Mucho después de que ella se ha ido, uno de los monitores muestra que ella ha estado allá adentro, pero ella ya no está para atestiguar que sí quedó registrada en el monitor. Ahora, ese problema del yo veo, del video, se va a sumar al otro problema, y es el de representar al otro. Dar cuenta y utilizar una tecnología para decir, vamos a acompañar con la representación de la realidad algún problema que está en el mundo. Por ejemplo, vamos a documentar una revolución
que por estar de un lado marginal del poder puede quedarse sin representación, entonces vamos a documentarla de tal forma que en la representación no pueda ser negado por las instancias que quieren borrarla. Un estallido revolucionario palestino es grabado por este grupo de Jean-Luc Godard y Anne-Marie Melville en 1970. Pasa una cosa y es que toda la posibilidad de producción que tenían para hacer no les permite terminar el documental, queda un montón de material en crudo que no logran finalmente montar. Entonces el documental no se puede hacer en su momento. Cuando logran acceder al material han pasado 5 años, en el 75, pero en el 75 muchas cosas han cambiado, entre ellas la opinión y la relación de simpatía muy cercana que tienen los mismos productores con ese movimiento social palestino, con el nacimiento de la OLP. Y entonces, ¿qué hacen con el material en crudo? Pues finalmente venirlo a juntar según el guión que tenían pensado en 1970 ya no tiene sentido. Y cuando empiezan a revisar el material lo que se dan cuenta es que se hace evidente cuáles eran sus intenciones en ese momento de, con buena intención, hacer un montaje sobre la realidad de acuerdo a su buena intención de representar la causa de la OLP. Y al mirarlo, vienen a encontrar que cualquier forma de hacerlo montaje, pues sería un falseamiento de lo que ha venido pasando. ¿Cuál sería la forma más consecuente de hacerlo? Pues básicamente lo que va a pasar aquí es que estos personajes encuentran sentido a producir una obra nueva, del nuevo instante en que lo están mirando, 5 años después, que lo van a llamar Aquí y Entonces. Y sí, Edalie. Y consiste en mirarse a sí mismos, comentando y mirando ese material e introducirse como autores, evidenciarse y denunciarse como autores con una intención y con unas expectativas de autor. Es más, hacer comentarios de lo que ellos estaban haciendo como autores con el montaje de la realidad. Este es un pedacito corto que se puede encontrar en internet, sobre todo lo busqué porque tiene subtítulos en español y no dura mucho para que lo podamos ver. Esto sí tiene audio, aunque tampoco es determinante, básicamente tiene los subtítulos. Se réjouit de pouvoir donner son fils à la révolution. الثورة الشعبية طويلة وصعبة، وحتى لو استشهد شعبنا كله على طريق النصر، طريق طويلة. أنا هلأ حامل وابني رح يخلق. Dans ce plan-là, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est ça. Tu le redis encore une fois, tu tiens la tête un peu plus droite, voilà. الثورة الشعبية طويلة وصعبة. Première chose à dire, on voit toujours celui qui est mis en scène et jamais celui qui met en scène. أنا هلأ حامل وابني رح يخلق، وقت يخلق On ne ابني. voit jamais celui qui commande et qui donne des ordres. Une dernière fois, tire un peu ton... Voilà. Un autre truc qui va pas. Tu as choisi pour ce plan une jeune intellectuelle sympathisante de la cause palestinienne qui n'est pas enceinte mais accepte de jouer ce rôle. Et de plus, elle est jeune et belle. Et là-dessus, tu restes silencieux. Mais de ce genre de secret au fascisme, ça va vite. Lo que ellos empiezan a ver en las estrategias de dirección que estaban teniendo en el momento. Y hacer el comentario y a denunciarse quitando la transparencia misma de una intención en el momento de registrar y una intención de registrar para montar, para poner en juego el mover la opinión o las emociones del público al lugar ideal que ellos han pensado. Una intelectual muy bonita que dice que está embarazada y que entonces es encuadrada de tal forma que tenga la presencia más conmovedora ante el público para declarar entonces unos asuntos que pueden despertar la simpatía por la causa. Pero también entonces evidenciar que lo que el público está viendo es como una especie de transparencia de una realidad que sucedió, pero no están mirando que esa transparencia está mediada por unas intenciones y por unas instrucciones dadas por los directores, por un repetir, por una acción dado por ellos, poniendo en evidencia precisamente el acto de registrar en otro momento que es el acto de mirar. En este caso, los directores hacen de nuevo una nueva producción ensayística desde el ensayo audiovisual para evidenciar el acto de mirar luego de haber hecho el acto de registrar.
Hay una experiencia que también me parece altamente significativa y es esta película llamada Cinco cámaras rotas, que es dirigida por, producida por Emal Brunat, que es un campesino palestino, y Davidi, no me acuerdo ahorita el nombre del Davidi, que es un director israelí. ¿Qué pasa aquí? Es la historia de las 5 cámaras que tuvo este campesino palestino, comenzando por la primera que se la regalaron sus amigos para que él grabara el nacimiento de su primer hijo. Lo que pasa es que el momento en el que empieza a grabar el comienzo de la vida de su primer hijo, comienza la construcción de un muro israelí en su poblado, en su aldea, y entonces esa cámara que él tenía a la mano empieza a mostrar las acciones de Israel sobre esta aldea. Y entonces Emal Brunat se convierte en un testigo excepcional que los amigos empiezan a tomar en cuenta cada vez más para pedirle que grabe los atropellos del Estado de Israel sobre esta pequeña aldea. En diferentes momentos, Emal Brunat pues, termina participando porque no es un observador distante, es otro palestino que está involucrado en el problema del despojo territorial. Así que en esa participación también del lado de Israel se entiende el poder que puede tener que alguien pueda registrar esto que está pasando y no puedan conservar el monopolio de la representación que tienen ellos como el Estado dominante. Así que por diferentes razones va perdiendo, se le van rompiendo sus cámaras. Esto, pues yo no sé, esto es lo que llaman spoiler, que uno les cuente el final de la película. Pero pues el final todos lo sabemos, el final es que Israel se va saliendo con la suya. Y pues que en general el problema palestino enfrenta como la cantidad de capas de moral que tiene el mundo y los intereses. Pero la última historia y la última cámara es el momento en que termina la historia, con la que muere Emal. Así que lo que vamos viendo también nosotros es que la cámara ratifica la existencia doméstica de Emal con sus hijos que van creciendo y también con su participación en el problema palestino, y por otro lado la película logra ser como la evidencia de esa vida que se va dando hasta que la cámara se vuelve el personaje mismo, el aparato tecnológico de mirar, y por esa misma razón él se hace una persona objetivo de los ataques militares de Israel, y pues en el último ya termina su vida. Miren ustedes cómo, por ejemplo, sale tan visible que los soldados le disparan al de la cámara. En una pues le van a disparar ya una granada. Y bueno, es la historia de las 5 cámaras de Emal Brunat, pero es la historia también entonces del acto de mirar y de alguien que no pretendía documentar, pero que quedó metido ahí como testigo excepcional y que al tener en la mano el aparato tecnológico para mostrar el acto de mirar, pues se convirtió finalmente en protagonista y terminó produciendo como esta conmovedora historia que es la de 5 cámaras rotas. Esta película se puede encontrar completamente libre en YouTube. Estas experiencias van pasando precisamente a pensar que tal vez una imagen más eficiente, mejor hecha, un guión mejor hecho, unas tomas mejor elaboradas, no tendrían esa posibilidad de expresar el punto de vista donde está parado este campesino israelí, este campesino palestino, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante también en un movimiento que se dio como a comienzos de los años 2000, que se llamó Windows from Gaza, como ventanas desde Gaza, en el cual artistas de video y artistas de muchos rangos contemporáneos palestinos tomaban posición frente a las formas y frente a la ocupación y al ejercicio de poder israelí. En este caso, Sharef Sharham muestra un trabajo que se llama Versavice,
un poco el revés del revés, eh, frente a la persecución también a las cámaras que empieza a hacer el Estado de Israel con respecto a los palestinos, de tal manera que entonces si ellos quieren registrar, tienen que hacer estrategias para esconder las cámaras. Y entonces lo que él muestra aquí claramente es la producción de tomas anómalas, de tomas muy precarias y de tomas muy defectuosas, empezando por los planos, en relación con el poder recorrer un camino y poder registrar toda la distancia y el problema de ese camino. De nuevo, lo que estamos viendo aquí es que el problema, los problemas y los defectos de la imagen son lo más importante, aún que la eficiencia que puede tener la imagen para hacer una imagen mejor hecha. Y esto termina instaurando claramente el acto de mirar como lo más importante frente a la imagen que puede contar o representar algo. Es el acto de mirar lo que llega a nosotros. Y hay una experiencia importante en América Latina que ya nos viene a poner también entonces en juego el problema del desplazamiento. Hay algo que tiene la representación, es que cuando la representación produce distancia, pues la representación nos libra de la cercanía moral con los asuntos representados. Susan Sontag, advirtiendo sobre la fotografía, decía el problema de mostrar el sufrimiento de los otros, por ejemplo, ante el dolor de los demás. El problema de hacer fotografías con el sufrimiento de los otros es que el fotógrafo de todos modos tiene una distancia con respecto al otro que está representando. Y el problema más fuerte es que la gente accede a las fotografías, la gente accede al sufrimiento de los otros mediante fotografías, pero la gente termina olvidando el sufrimiento de los otros y recordando las fotografías. El problema es que la gente recuerda las fotos, no el sufrimiento del otro. Y la foto termina planteándole una distancia en el espacio y el tiempo que no le exige y no le pide y no le interpela moralmente. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad. Y de nuevo, las fotos se muestran en exposiciones y las exposiciones siempre son parte de un paseo, dice Susan Sontag. Por lo tanto, asistimos al dolor del otro juzgando las imágenes y no juzgando lo que representan. ¿Cómo hacemos para romper esa distancia, esa estetización? Hay un caso muy clave que fue lo que se dio a mediados de los 80s y los 90s, una problemática que se dio en la región de Serra Pelada en Brasil, de una bonanza de oro, de una mina de oro a cielo abierto que produjo un furor tremendo de buscadores de oro y campesinos que fueron despojados de sus tierras por también la producción de biodiesel y otras formas de plantación que los sacaron de sus tierras. Finalmente, muchos de ellos se volvieron buscadores artesanales de oro. Pero llegó un momento en que las condiciones eran tan difíciles que empezó a haber problemáticas y empezó a haber huelgas por parte de estos buscadores de oro, y esto llamó la atención de medios y muchos intelectuales del mundo. Allí, a mediados de los 80, van a estar dos figuras importantes del mundo audiovisual. Uno, Sebastião Salgado, y otro, Alfredo Harr. El primero, Sebastião Salgado, pues hará una serie de obras que forman parte de su famoso trabajo Workers, con unas bellísimas, dramáticas tomas que, bueno, pasan por la mirada crítica de Susan Sontag. Y cuando Susan Sontag habla de la representación del sufrimiento del otro y de la distancia, precisamente aquí está teniendo como ejemplo las fotos de Sebastião Salgado. Son fotos tan bonitas que la gente se queda más embelesada en las fotos que conmovida por lo que están representando esas fotos. Porque entonces viene un problema, como... Ay. ¿Qué pasaría? Al mirar estas imágenes, sé lo que ocurrió hace varios millones de años, cuando los egipcios construyeron las Yo feliz pirámides. hablándoles y ustedes no estaban viendo. Comprendo cómo consiguieron los mayas construir sus extraordinarias ciudades. No solo ha conseguido un reportaje, sino que lo ha convertido en algo vivo. Tampoco es aquí determinante el audio. Lo que nos permite un poco es comparar la belleza y el cuidado técnico, la impecabilidad técnica de la producción de Salgado. El cuidado como fotógrafo que viene de ser fotógrafo de revistas y que viene a buscar fotos
por encargo de su revista Y de y ese que se modo encuentra en un pasar por camino como, Brasil, lo donde quería ir a evidencia, por ejemplo, fotografiar esta el extraordinaria lúcido mina de ensayo oro que había de en Didi algún lugar de Uberman la selva y que Serra iba a cerrar Pelada. un año después. Dice, pues el Quería fotógrafo fue estudiarla y asegurarse de que había a buena la realidad fotografía. para hacer unas fotos que luego, por ejemplo, forman parte de una No es que nadie exposición. la hubiera Sí, el fotografiado. fotógrafo, el reportero, que en ese momento Varios es un fotógrafos reportero, habían ido a hacer busca reportajes por, sobre esta mina de un oro, procedimiento sacando fotos en salvar color. su Pero él límite quería y su tener alguna distancia sombra al con aquellos que está Iba como representando punto de vista tenía a través razón, de fórmulas del porque arte el como la fotógrafo agregado exposición. La era una exposición idea le de los permite al miles y miles de fotógrafo seres una humanos libertad se ven que, por forzados, ejemplo, no por tienen una u las otra revistas a razón, la luz de a los trabajar filtros de en un los mundo muy editores. diferente de aquel que Mientras estamos que acostumbrados. paralelamente, por otro lado, está el artista. Y otro de los conjuntos de tomas que fueron hechas aquí fueron las tomas hechas por Alfredo Harp. Dice, el artista, en cambio, ya tiene esa libertad que buscaba el reportero, pero ¿qué va a buscar él entonces a este viaje a distancia? En cambio, el artista va a buscar realidad que alimente aquella libertad que él ya tiene en el tenor de las exposiciones, pero también entonces necesita encontrar una cosa que no es necesariamente reportar o informar algo que de todos modos los noticieros ya están diciendo, que las organizaciones ya están denunciando, la precariedad de las condiciones de los trabajadores. Alfredo Harp va a ir a partir de este material que hizo a mediados de los 80 con un viaje con una beca de la Fundación Guggenheim, explorar diferentes formas de visión posterior que puedan detonar ese problema de la distancia espacio-temporal y por supuesto la distancia moral. ¿Cómo hacer para que este público del arte del primer mundo pueda ser tocado por esto que está pasando en ese lejano territorio llamado Brasil? Una primera parte será como el mostrar videos documentales y alterar, por ejemplo, en algunos momentos la temporalidad a través de sobre todo la ralentización. Pero algo que él empieza a darse cuenta cuando mira la profusa cantidad de material que ha hecho es que lo más interesante puede ser los defectos de toma, porque en los defectos de toma se puede evidenciar la posición que él mismo tiene con respecto al territorio. Y en esos defectos de toma empieza entonces a explorar una primera alternativa de visión, que es un trabajo llamado Gold in the Morning, que muestra en 1986, buscando aquellos momentos en que quedó registrado el desplazamiento, el problema de representación y aún la dificultad de representar precisamente por las condiciones de trabajo de estos mineros. Y lo lleva, aprovechando una invitación de la Bienal de Venecia, con Alfredo Harp se inauguró una sección de la Bienal de Venecia que es la sección Aperto, que era una sección que se le daba a un artista para que explorara fórmulas más experimentales que de pronto las más ortodoxas en general la Bienal. Y Alfredo Harp explora estas alternativas, poner láminas doradas yuxtapuestas a fotografías seleccionadas de la presencia existencial de los mineros, pero buscando alterar sobre todo la normalidad. Entonces, la primera manera de explorarlo era buscar lugares anómalos en el espacio, distintos a los lugares cómodos donde se pone una exposición para que la gente mire fotos a nivel de la vista. La gente debía desplazarse, debía buscar posiciones incómodas para lograr ver las fotos, y en ese esfuerzo de mirarlas había un despertar de una aptitud por parte del público, ir a la búsqueda de la imagen y ayudarle al artista a terminar de construir el sentido de la imagen. Esto va acompañado con algo que había en la mitad, que era como unos clavos negros que también buscaban evidenciar un poco la tierra, y en el centro un marco dorado que mostraba como el extraño contraste entre la suciedad de quienes trabajan extrayendo el oro y el brillo del oro como objeto suntuario y objeto lujoso. Y también el recuerdo, por supuesto, de la herencia colonial que tiene esta forma de explotación. Estos son aspectos de Gold in the Morning del 86. No se va a quedar ahí. Un siguiente montaje que va a hacer, y esta vez en la ciudad de Nueva York, se va a llamar Rushes, como afanes, y va a consistir en lo siguiente. Él va tomando un juego precisamente esa higienización moral que hace la distancia, que algo tan precioso como el oro y tan brillante como el oro tenga un origen tan polémico socialmente y además tan sucio, y que además esto que representa la riqueza no represente la riqueza para aquellos que lo producen, sino en otro lugar.
pero que están separados por la distancia. Los lugares de consumo en el primer mundo, los lugares de explotación en el tercer mundo. Lo que plantea Alfredo Haar es cómo evidenciar y denunciar la distancia misma a través de las anomalías del espacio. Entonces, yuxtapone el precio, precios de la cotización del oro en las bolsas de ciudades del primer mundo, junto a imágenes de esta presencia de los mineros en la distancia donde están explotando el oro, poniendo en contraste el valor de cambio con el momento de la producción. Obviamente esta es una estructura que está muy cercana al análisis crítico de Carlos Marx de la producción. Pero además es importante esto, cómo buscar a un público en el cual este detonar de la distancia sea importante. Y lo va a hacer buscando una estación del metro de Nueva York, la estación Spring Street. Esta estación es importante porque la mayoría de gente que viene y va camino a Wall Street, Spring Street es la estación donde se hace el intercambio para tomar ya la ruta que para en Wall Street. Por lo tanto, lograría captar en la publicidad de Spring Street, mientras esperan su metro, la mirada de personas que trabajan en la bolsa. Y allí entonces se pondrá en juego esta relación dinámica de llevar al espacio y alterar el espacio e incomodar en el espacio, pero mostrando en el espacio el problema de la distancia y por otro lado la disposición anómala, el desplazamiento mismo de los trabajadores frente a algo que representa tanto la riqueza como el oro mismo. Segunda fórmula de visión que explora Alfredo Haar. Una tercera fue llamada Frame of Mind, como borde o marco de la mente. Esto fue hecho en un museo universitario, contando con que hay un público, y fíjense que ustedes, de todos modos, el público de la Bienal de Venecia tiene unas características, el público de la estación del metro de Spring Street tiene otras características, el público de un museo universitario tiene otras características. También la ambigüedad de entender marco y también estado de ánimo, lo lleva a pensar que la gente joven universitaria tiene una agilidad mayor o una capacidad de enfrentar retos, de acertijos de desciframiento mayores. El montaje de esta galería tiene una complejidad mayor a nivel espacial. Primero, una gran cortina dorada que da la sensación de ser como un río de oro o una especie de milagro de oro. Y al fondo de esa cortina dorada, unas cajas de luz. Ya él había explorado las cajas de luz de fotografías en la estación del metro, en las imágenes, en algunas de las imágenes del metro. Pero esas cajas de luz tienen fotos del testimonio de Serrapelada, pero teniendo fotos, él ubica el revés hacia el público y el derecho hacia la pared. Y de tal forma que sabemos que la foto está ahí, pero no se puede ver. Pero al fondo, en marcos dorados, hay unos pequeños espejos. Entonces, el público que se acerca puede notar que en los espejos ve fragmentos o detalles de esa foto que está contra ella, contra el espejo muy cerca, y empezar a moverse para rehacer en su mente la foto completa. Lo que significa que el público hace la foto completa en su mente mediante una participación activa de su capacidad y su deseo y su voluntad de interpretación. Lo importante, como plantea Alfredo Haar, no es lo que sucede en la galería, sino lo que sucede afuera de ella. Cuando vamos a entender que las noticias de la explotación pues no están en la primera página, suelen estar en la página 15 o suelen ser titulares muy difíciles de buscar y que la información está ahí pero refundida y que tenemos que habilitar un espectador capaz de buscar la información a través de saltar las distancias creadas para crear esas distancias morales, activando una posibilidad de involucrarse en la misma problemática y en el mismo borramiento y la misma desaparición del drama de las personas que representa la problemática que está denunciando aquí, un ejemplo muy claro de los problemas de la explotación. Y un siguiente montaje llamado Fuera de Balance lo va a hacer en el 89 por una segunda invitación que tiene a la Bienal de Venecia. En este caso va a ser un trabajo técnicamente más fuerte, de nuevo utilizando cajas de luz y de nuevo utilizando desplazamientos del espacio, pero en este caso produciendo también un gran silencio en estas cajas de luz de tal forma que la mayoría del espacio lo ocupa el blanco y
hay retratos de los mineros con los que él trabajó en Serra Pelada, pero muy desplazados, así, muy lateralizados. Esta empieza a ser una manera en la cual se hace visible la anomalía misma del espacio y el desplazamiento mismo de la representación, y en gran medida lo protagónico que es el silencio, al punto en que el público que quiere buscar la imagen del minero, primero debe buscar la foto en la disposición anómala del espacio, y segundo, encontrar la foto, debe buscar la imagen del rostro del minero en ese desplazamiento que tiene dentro de la misma foto, fuera de balance. Un título altamente significativo. Y voy a explorar otras fórmulas posteriores. Entre el 90 y vuelve a montar en el 2008, planteará una intervención llamada esferas de influencia, que en este caso confronta con un mobiliario que recuerda el privilegio, y recuerda muchísimo del privilegio colonial, y recuerda cómo la estructura colonial tal vez sigue funcionando, y de nuevo ubica como en ese espacio donde debería estar tal vez el arte barroco que acompañaría esa sala suntuaria, imágenes desplazadas de los mineros en las cajas de luz que empezó a explorar en Fuera de Balance. Y hay una siguiente puesta en juego en el 92, cuando, con motivo de exposiciones que tematizaban la llegada de Cristóbal Colón a América, él presenta una obra llamada Terra non descoperta, Tierra no descubierta, en la cual en este caso plantea precisamente el problema de la distancia creada de los imperios europeos y el dominio en América, que sigue siendo un poco la estructura de la bolsa en el primer mundo y la explotación en Brasil. Lo que vemos es cajas de luz que al frente de nosotros nos permiten ver el Atlántico, el espacio que separa Europa de América, y de nuevo en la parte de atrás en la pared espejos, y por la parte de atrás de las cajas de luz imágenes de su reportaje de Serra Pelada, de nuevo construidos por una anomalía de visión que obliga y motiva al público a dinamizar sus hábitos de percepción para buscar él mismo la imagen, no necesariamente seguir el guión del artista, sino construir un propio guión a partir de índices dados por el artista, que alteren y dinamicen su visión frente a este asunto. Ahora, hay una siguiente parte que me gustaría empezar a cerrar con respecto a estas miradas que tienen que ver con el dominio y con la representación, con la impecabilidad técnica o con el ruido técnico y con el romper los parámetros de visión que están dados en la representación. Desde una autora que me ha parecido altamente relevante, ella trabaja como artista y también como ensayista, Ito Steyer, en un libro que me parece importante mirar, lo que se llama Los condenados de la pantalla, plantea en un capítulo que un problema que ella llama la defensa de la imagen pobre. Y en la defensa de la imagen pobre ella empieza a plantear, primero, críticamente, por qué tanta obsesión de los grandes circuitos, sobre todo en este caso del cine, en defender el cine análogo y en no crear espacios para esas otras formas de cine que no son hechos bajo ese cuidado técnico, lo que implica como mantener el privilegio de hacer el cine en quienes pueden cubrir los grandes costos del cine analógico, y por otro lado defendiendo el argumento de que lo que conserva la película analógica es la resolución y la nitidez, y que si se accede, por ejemplo, a otros formatos digitales, serían aquellos formatos muy sofisticados que permiten no alterar o llegar a la representación con una alta resolución. Lo que pasa aquí entonces es que lo que ella llama esas economías de lujo de la producción cinematográfica, pues están ancladas a sistemas de cultura de producción capitalista, de privilegio, y por otro lado, que están ligados a factores históricos como el culto del genio masculino, y las estructuras más conservadoras de la representación, que mantienen intactos como el dominio a partir de la representación de lugares del espacio y del lugar de la vida moral que ocupan aquellos que son desplazados de estas representaciones, o son las figuras secundarias no solo del pensamiento, sino de la representación. Entonces la resolución, como plantea Ito Steyer, se vuelve el fetiche mismo del dominio de la imagen, y no se le perdona a ningún autor el que presente problemas de resolución.
ante ese dominio de la resolución, lo que ella llama las imágenes ricas se le enfrentan las imágenes pobres. Pasa una cosa, ese otro cine y esa otra producción audiovisual que era más experimental, que era más construida como de guerrilla, pues termina desapareciendo de las salas de exhibición y finalmente termina volviéndose invisible. No solamente desaparece de las salas de cine, insisto, desaparece de la esfera pública. Y en esa desaparición, en ese volverse invisible, esa imagen pobre, ese cine imperfecto, empieza a habitar el subsuelo y empieza a circular por unas vías que no son las vías públicas y menos las vías institucionales. Entonces empieza a promover más bien entonces lo que ella llama un subsuelo de archivos y colecciones alternativas que empiezan a moverse por otras redes más personales, redes más cercanas, redes más sociales, y que, por ejemplo, empiezan a darle sentido a la circulación pirata en el VHS cuando este cine no tiene otros lugares en las salas de exhibición. Y eso, por ejemplo, entonces nos dice, hoy, esa gran profusión de imagen pirata nos ha ayudado a crear una economía de imágenes pobres que nos permite volver a mirar en la cultura del viaje y la descarga imágenes de baja resolución que por esa misma razón viajan mejor, se difunden más, pero pagan el precio de la baja resolución y entonces termina pasando que la baja resolución termina siendo una especie de virtud que remarca, pero también visibiliza la posición tomada por aquel que hace ese otro tipo de representación y vive ese tipo de representación. Y entonces ya tiene una serie de propuestas paralelas en su obra de video que tienen que ver con la desaparición o precisamente el escapar a las capturas de la representación por parte de los circuitos de poder económico, poder político, de otro tipo. Aquí sí va a ser muy importante el audio. Hay una serie de ejercicios que forman parte de este trabajo llamado por ella como no ser visto. Y son como instrucciones muy simples a la medida de la vida cotidiana de cualquier persona, de cómo escapar a la representación o cómo gobernar el momento en que queremos o no queremos ser representados, ligado precisamente a cuáles son las estrategias del poder y cuál es esa obsesión del poder con la alta definición. Voy a mirar si ya hay audio. It measures the visibility of a picture. This is a resolution target. No, todavía no. Operational MOV file. Perdón, a ver si voy. Ahí va. How not to be seen. It measures the resolution of the world educational MOV file. Lesson 1 determines visibility. There are 4 ways to make something invisible for a camera. To hide. How not to be seen. To remove. To go off screen. There are 7 ways of making something invisible in plain sight. This is a resolution target. Pretend you are not there. It measures the visibility of a picture. Hide in plain sight. This is a resolution target. To wipe. To erase. To shrink. It measures the resolution of the world as a picture. To take a Son imágenes que picture. nos muestran cómo
resolución de la representación está afectando desde la vida doméstica y la vigilancia está afectando la geopolítica. Son varios experimentos, pero y si ustedes se dan cuenta, la misma habla es sacada también a partir de imágenes distorsionadas, de un habla distorsionada que defiende precisamente también esa capacidad de escapar a la representación. Con técnicas que vienen desde la técnica doméstica de cómo desaparecer a una representación de una cámara hasta técnicas que irían ya a cómo detener los intereses geopolíticos sobre los territorios. Si vemos estas técnicas y vamos, por ejemplo, a mirar el problema de la representación en los paros, no sé, el gobierno chino, y las respuestas por parte de mucha gente, por ejemplo, encontrar cómo puede enceguecer por un momento o enloquecer por un momento a los drones y sus cámaras, o cómo pueden detener el reconocimiento de rostros. Por supuesto que la pregunta de cómo volverse invisible se hace importante y se hace determinante con respecto a la libertad. O sea, la pregunta por la representación está muy cerca de la pregunta por la libertad de acción y por la libertad de pensamiento y por la democracia. Bueno, veremos aquí una serie de fórmulas de desaparición, todas ellas ligadas siempre a la tarjeta de resolución. La que veíamos ahorita es una tarjeta de resolución que está ubicada en California y que le permite a las cámaras de teledistancia de los satélites pues crear la resolución para estar vigilando el mundo. Y esto se va a ver más adelante en otras prácticas de las instrucciones de cómo no ser visto. Para no complicar la cosa, porque la cosa es que las instrucciones habladas son fundamentales, pasemos a otro o avancemos en el punto. Una cosa es una buena noticia sobre las imágenes pobres. Sí, para poder circular la información por encima del privilegio y del dominio económico y del dominio político, la imagen debe ser llevada a la baja resolución y, por supuesto, al bajo peso. También la física nos ha enseñado, Einstein nos enseñó que las cosas que pierden peso pueden acercarse a la velocidad de la luz, o sea, entre menos peso, más velocidad. Y entonces es una buena noticia porque entonces la imagen, en la medida en que pierde peso y pierde resolución, se hace entonces contagiosa y se difunde por el mundo en ese otro mercado de la imagen pobre. La imagen pobre sería la buena noticia para la información en la medida en que entonces necesita menos protocolos técnicos, menos conocimiento y por supuesto menos poder económico para contagiar el mundo. El pirateo de la copia de la copia de la copia. Pensemos que esto puede pasar desde la fotocopia de la fotocopia que alguien le prestó a alguien, los cassettes con que se grababa la música en otro momento, y ahorita pues formatos como el MP3, el MP4 o el AVI, y la posibilidad de difundir esta otra forma de información de manera rápida por canales que no implican un dominio técnico y por supuesto un dominio económico para poder acceder a ellos. Quería básicamente mostrar una experiencia que se está dando en Bogotá, que es la del validadero, el validadero artístico internacional dirigido por Federico Daza, un artista como de la generación anterior, como 2 generaciones anteriores a la mía, creo que la generación de Cata, que mantiene 2 proyectos como paralelos, el validadero artístico internacional y Recreativa Televisión, a partir de algo que empieza a hacer y es hacer comentarios reciclando imágenes con un cuidado investigativo que tiene que ver también con imágenes que de pronto ya pueden pasar por encima de derechos reclamados por parte de alguien que sea propietario, por ejemplo marcas que ya no existen o instituciones que ya no existen, y con ellos empezar a retomar una acumulación de historia de video y con ellos también entonces circular un tipo de información que tiene que ver con el detonar comentarios del presente. Esta es la primera parte de uno de los capítulos de una serie hecha por él llamada Naturalia, pues tomando en juego ese programa que existía con Gloria Valencia y Castaño en la televisión colombiana. Aquí también tal vez sea importante el audio otra vez.
RTI presenta Naturalia, la historia de los animales y los animales en la historia. Presentación, Gloria Valencia de Castaño. Dirección, Álvaro con Federico por mutilar tanto esta pieza, pero estas piezas están libres para mirarlas en YouTube y en Facebook. Es un trabajo de yuxtaposición con fórmulas sencillas de retomar y de pirateo, que no necesariamente es un pirateo ilegal, o sea, ya hay un pirateo que existe en la medida en que quien podría reclamarlo ya no existe como institución o como marca o como corporación, pero junto a ella la yuxtaposición hace que un comentario se actualice en otro comentario. Cuando nosotros retomamos las imágenes de lo que ya existe, pueden pasar dos cosas: o estas imágenes se revitalizan o muestran el nivel de obsolescencia que han ganado. En ese retomar que permite también acceder a la tecnología que hay en la casa, o a una tecnología que no es demasiado complicada, también podemos entender que hay un alcance público que viaja por otros canales que son fáciles, rápidos y de poco peso. Lo que implica entonces poder hacer una obra que contagia en lugar de ser una obra que edifica o que se impone, como comparada con las del poder. Hay un trabajo que actualmente está haciendo Federico, que es el del Renault 4, espacio ambulante, que está haciéndolo pues con técnicas como el perifoneo y un poco recordando también la historia y la publicidad del Renault 4 como el auto colombiano. Él está recorriendo muchas partes de la ciudad con su Renault 4 haciendo perifoneo y produciendo también estos shocks de interferencias simbólicas en el mundo frente al monopolio simbólico de las instancias del poder. Pero no quisiera cerrar con este otro comentario que me parece importante, y es esa alteración que vemos a nivel del sujeto y a nivel de la relación entre el sujeto y el territorio, también la podemos ver a nivel de otra esfera, y es la esfera cultural. Esa distancia con las culturas que, por ejemplo, en nuestro país recientemente hemos mirado con la forma como el país, por ejemplo, el país del privilegio, el país defensor del status quo, el país tradicional, vio con suspicacia y sigue viendo la primera línea, la Minga, cómo recibían, por ejemplo, a la Minga en Cali ya como un grupo terrorista, y de pronto cómo se usaron estrategias legales desde el poder para legitimarla o para desprestigiarla o para quitarle muchos de sus instrumentos como sus buses. O el presidente les decía que se fueran a su territorio, es decir, no eran colombianos. Había como una especie de confinamiento dentro de Colombia, que era su territorio, y entonces viajar por Colombia no era su territorio, no son Colombia. Y eso está ligado a una distancia que de nuevo volvemos a mirarla, que no nos hace pensar que lo que en el otro vive tiene que ver con nosotros. Esa distancia, como la ha mirado, por ejemplo, el curador africano senegalés Okwi Enwezor, que fue curador de una de las documentas, decía, tiene que ver, por ejemplo, con disciplinas que Occidente inventó posteriormente en el mundo moderno para visitar al otro, como la antropología, como la etnografía, una subrama de la antropología. Y pensando en uno de esos textos emblemáticos de la antropología, que es Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, pues plantea la estructura del libro de Claude Lévi-Strauss. Comienza por una narración en la cual Lévi-Strauss cuenta el viaje desde Francia hasta Brasil. Y una parte importante del libro de Lévi-Strauss, que es un trabajo etnográfico, toma el cuidado de mostrarnos qué tan lejos está Brasil de Francia y cómo van cambiando los parámetros culturales, y se va alejando, no solamente se va alejando en la distancia, sino se va alejando culturalmente, de tal forma que cuando llega a Brasil ya ha habido en su libro una gran narración de la distancia. Esa construcción de la distancia, dice Okwi Enwezor, pues es una parte normal del trabajo etnográfico, mostrarnos a la distancia al otro, de tal forma que de nuevo el otro no nos involucra, el otro está lejos en el espacio-tiempo, en la cultura y en el significado. Lo que plantea Okwi Enwezor es que hay un poder retomado cuando el arte empieza a intervenir en este problema de la relación con el otro y se involucra, que va a llamar más adelante Okwi Enwezor cercanía. Y tendría que ver con una capacidad de romper esa distancia,
de desprestigiar la diferencia entre nosotros y el otro y poder ver o mostrar lo que el otro ve, mostrar su visión. En este caso, llevándolo a América, sobre todo a nuestra América del Sur, el término visión es un término que, si bien es definido de unas maneras por el diccionario, tiene que ver con el acto de ver. Por otro lado, visión en los taitas del sur también tiene que ver con aquella experiencia de conocimiento que se da a partir de rituales relacionados con el yagé y con otra serie de prácticas del San Pedro, que en este caso son unas revelaciones a partir del momento en que se altera la normalidad económica del mundo y se entra a otra esfera de percepción de otras fuerzas que habitan este mundo. Eso que se revela y que se sabe ahí puede ser también entendido como visión. Y quisiera hacer este comentario de visión en estos dos sentidos. En los años 70, un artista alemán, hijo de un antropólogo, admirador de Lévi-Strauss, amigo de Lévi-Strauss, Lothar Baumgarten, pues hace un viaje también a la distancia, de América a la Amazonía venezolana, y empieza a trabar relación con un grupo, con una aldea de Yanomamis. Y empieza a hacer esas preguntas sobre la representación del otro y sobre la antropología y sobre la etnografía y sobre la construcción del otro y también el problema del desfase de tiempos y de espacios entre quien quiere representar al otro y el otro. Y en el diálogo cultural con los Yanomami él empieza a entender que no puede resolver nada en su encuentro de una vez, sino que tiene que habitar el tiempo de los Yanomami para entender qué es lo que quiere representar. Y cuando él sienta que está habilitado y que de alguna forma puede producir una imagen como un Yanomami y puede hacer que la fotografía actúe como, o dé cuenta de alguna forma de la visión del Yanomami, él empezaría a entender o a usar la fotografía para esa representación. Pasa una cosa, en una invitación que le hacen, después de mucho tiempo ya es invitado a una expedición de cacería, hay un momento muy clave que es el cruce del río. La obra se llama El cruce del río, Kashubateri. Y en esa experiencia del cruce del río, él hace un trabajo de fotografía que en ese momento él no entiende, pero cuando revela sus fotos, de pronto empieza a mirarlas. Estas son una serie de 14 fotos. El cruce del río tenía un problema, y es que había un pueblo enemigo de la aldea con la que él trabajaba, que los atacaba al momento de cruzar el río con cerbatanas envenenadas. Entonces el cruce del río era un momento de mucha tensión y de mucho peligro. Había que cruzar muy rápido y rápidamente al llegar al borde había que internarse rápidamente en la selva. Él está viajando con ellos, por lo tanto él puede ser atacado. Lo que él se da cuenta es que pues, no pudo tener tiempo de meditar sus fotos. Pero al mirarlas luego con el tiempo se da cuenta que lo que él pudo tomar en las fotos era el miedo que él mismo sentía, que era el miedo y la prevención y la velocidad que tenían los mismos Yanomami. Entonces se da cuenta de que lo significativo en sus fotos es el barrido, el desenfoque, el mal encuadre y la rapidez y las falencias técnicas con respecto a la ortodoxia que tienen estas fotos, y encuentra que ese es el poder de sus fotos, y finalmente encuentra que logra acercarse a la visión Yanomami, porque en esa medida él estaría experimentando un momento verdadero de visión, y ese hacer las fotos desde ese peligro y desde esa velocidad y desde de esa posibilidad de morir y del momento peligroso que está viviendo. Y se produce pues esta bellísima serie llamada El cruce del río en el 79. Y no quisiera terminar aquí, por lo menos no dejar de mostrar esto. Es la experiencia de un fotógrafo chipriota llamado Demetri Eftiboulos. Entre el 87 y el 92, él se movió entre Perú y Colombia, también en la Amazonía, buscando experimentar como momentos de visión relacionados con la visión del yagé. La intención que él tenía era que él iba a hacer, él ya había experimentado como el viaje de visión, pero empezaba a pensar que si él lograba ver y tomarle la foto a lo que estaba viendo en los momentos de visión, podría revelar una capa verdadera del mundo si lograba tomarle la foto a esas fuerzas espirituales que él veía en el estado de visión. Y él empieza a hacerlo, pero cuando está revelando sus fotos, porque pasando en el río, estando en la selva, él empezaba a mirar los espíritus, se da cuenta en esta foto que
la transparencia del agua del río le permitía duplicar la imagen de la selva en dos capas, y que en esa duplicación se producía una cierta simetría que empezaba a dar la sensación o empezaba a producir la imagen de seres habitantes. Si él volteaba esas imágenes y empezaba a combinarlas, empezaba a mirar que se veían aparecer figuras que en la experiencia de visión él había visto, y que básicamente lo que pasaba es que la representación ortodoxa de una realidad unitaria, monofocal de la perspectiva, no lograba dar cuenta de este punto, que lo que experimentaba él en el viaje de visión y en la experiencia de visión era una alteración del eje cartesiano de la realidad occidental, y doblado el eje cartesiano él podía ver, por ejemplo, el mundo verticalmente, o lo lograba ver, por ejemplo, en estas duplicaciones, la producción de las simetrías que hacían aparecer seres espirituales tal cual él recordaba haberlos visto. Y se produce entonces esta serie de trabajos llamados Los Espíritus de la Selva, que fueron producidos entre 1987 y 1992. Vean ustedes una figura como esta. Llevar a la fotografía precisamente la alteración misma del estado de visión para entender una perspectiva desde la lejanía, a partir de entender que hay un momento de percepción que le permite establecer otras capas actuantes de la realidad y convivir con esa realidad y poderla llevar a la representación, por lo menos a la sospecha de que esto estaba fotografiando algo real en el momento en que él vuelve a mirar las fotos después de haber experimentado. Bueno, creo que aquí considero suficiente la presentación. De pronto había otros más ejemplos, pero el cuerpo de la presentación está realizado. No sé si cerramos de alguna manera. Muchas gracias, Ricardo. Qué pena ahí el tiempo. Tenemos de pronto espacio para una preguntita. No sé si quieren preguntar algo. Les paso acá el micrófono. ¿No? Cata, de pronto quiere preguntar algo. Digamos, mientras si se van animando, yo quería preguntarte algo, Ricardo. Esta mirada cuando tú exponías, por ejemplo, la relación de Lévi-Strauss y esta mirada de la distancia, y además muy curioso todo lo que nos ha pasado técnicamente, también nos ha puesto, nos ha reflexionado ahí in situ también con el delay, con el tiempo, con el eco. También como esta relación de los dispositivos y los formatos, a propósito también de esa imagen que ponías de los palestinos que grabó con 5 cámaras, y con con esa relación entre Israel y el capital, el poder. Había una autora que hace el análisis de la literatura, Mary Louise Pratt creo que se llama, que ya en la literatura identificaba también esa relación de la mirada del imperio, ¿no? de la mirada de la distancia, ¿no? De que justamente es desde el lugar narrativo también, la posibilidad de ver justamente el otro o los otros en esa distancia. ¿Cómo ves de pronto esta relación a propósito de estas imágenes de, no sé, estos otros territorios que nos compartiste, de África, del Medio Oriente y de América Latina, en relación también con los formatos, justamente que es también uno de los propósitos de la charla, en la intención de los artistas, ¿no? De cómo los artistas también eligen voluntariamente el tal o cual tipo de formato, justamente lo que hacía Alfredo Hart con Workers y todas las derivaciones de la obra, en la elección de estos formatos para cuestionar y poner en entredicho las otras ópticas, las otras dioptrías, las otras formatos, también en relación como con Occidente o con los países del norte. ¿Cómo ves esa relación entre los formatos y lo político, si se quiere? Pues mira, esa relación es directa. Una de las cosas que reflexionamos fuertemente en la maestría es que los formatos no son neutrales, que el respeto a la ortodoxia técnica realmente viene formando parte de una historia de la representación que está ligada a unas formas del poder. Formatos como el manejo del tiempo, el formato de artista, de autor, el formato de exposición o proyección, pues están dados para que se condicione la producción para tener como único destino ese lugar.
algo que hemos visto con lo que se ha planteado, por ejemplo, las formas expandidas del cine, las formas expandidas del video, o las formas experimentales, o la videoinstalación, o esas otras exploraciones que pasan de la producción a la creación, es que los formatos son altamente cuestionados. Y son altamente cuestionados muchas veces pasando por lugares experimentales que le plantean una dificultad al público, que el público tiene que resolver y tiene que activar mediante acciones con iniciativa. No necesariamente el público está sentado esperando que todo el significado se lo dé el artista. Y precisamente en ese lugar lo que empezamos a encontrar es que formatos como el de espectador ya como que no empiezan a cuadrar aquí. Habrá que empezar a hablar de participante, de público, de otros términos. Ya no tenemos esa persona que espera que el artista le hable. Lo mismo que el de autor también empieza a ser problemático, porque uno dice, cuando uno mira las experiencias culturales, aquí estamos viendo una experiencia de Pablo Mora y Lavinia Fiori, la grabación del baile del muñeco. Por ejemplo, lo que cuenta Pablo Mora es que cuando ellos llegaron, lo primero que empezaron a hacer fue interpelados por la misma comunidad yucuna, que les empieza a preguntar sobre las cámaras y los viejos mismos empiezan a decirle que ellos quieren ver lo que ve la cámara y que quieren que ellos capaciten a algunos jóvenes para que ellos también manejen la cámara, y empiezan a concertar un trabajo colectivo en el cual la idea de autor empieza a desaparecer, como el individuo, el sujeto que quiere decir sus ideas, y empieza a producirse algo colectivo. Pero también pasa una cosa, por ejemplo, dice Pablo que cuando ellos presentaron su síntesis de producción como una hora, de algo que era una ceremonia de 3 días, pues los viejos les decían, no, usted no hizo una buena película. Si el suceso duró 3 días, la película debe durar 3 días. Las cosas no son así como con esa eficiencia que se hace la representación aquí. Y eso empezaba a plantear también entonces una relación en que la representación no es necesariamente la síntesis posterior del suceso. Y se tiene que apostar el formato, pero también empezando porque la misma idea de artista es un formato, la misma idea de exposición o de proyección es un formato. ¿Cómo polemizarlo, cómo dinamizarlos? Me parece que es una forma en la cual uno empieza a pensar que está saliendo de la esfera del dominio de la representación a partir de también pensar otras normalidades. Yo pienso ahorita que, por ejemplo, hay un reto muy importante y creo que personas como Federico Daza, por ejemplo, están empezando a dar esos pasos, como unir la gran cantidad de producción de video que han dado las personas que guardan y denuncian en la protesta la otra imagen, no la del noticiero, sino la imagen del que va protestando. Hay tal cantidad de imágenes tan desestructuradas y tan desordenadas en el espacio, que bien los toma una organización política u otra y los ordena a su manera y les hace decir algo. ¿Cuál sería el reto? ¿Cuál es el formato que están pidiendo estas nuevas imágenes y esta nueva cantidad de imágenes para que nosotros podamos entender el momento histórico que se pasó? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Nos toca ya cerrar. Entonces, agradecerte por la charla, a los asistentes por venir, y continuamos entonces